1840. El general Pascual Echagüe prepara sus tropas para una nueva invasión. Rosas le ha encomendado un objetivo: la provincia de Corrientes. El gobernador en esos pagos es Pedro Ferré, un hombre mucho más federal que el restaurador. Y no solo eso, Ferré es un gran administrador, pero hay un tema que los opone y en el que ninguno quiere dar el brazo a torcer: la navegación de los ríos internos. Los porteños quieren hacer pasar todo por su aduana y revisar toda correspondencia que llegue de puertos extranjeros. Esas medidas obviamente interrumpen el comercio y por lo tanto la economía correntina. Ferré se opone al restaurador con el apoyo de toda su provincia, incluso la oposición. Sin embargo, en el plano nacional los correntinos se encuentran completamente rodeados. Rosas tiene de su lado a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Santiago. Los vecinos del Paraguay no le dan mucha bola, y el presidente de Uruguay le sigue prometiendo tropas que nunca llegan. A Ferré le quedan pocas opciones. Esta falta de amistades firmes en la región lo lleva a trabar alianza con sus enemigos predilectos, unitarios, de los exiliados en Uruguay. El gobernador se pone en contacto con Juan Galo de la Valle. Hablando mal de Rosas se hacen amigos y aquel lo convoca para ser comandante de su ejército provincial. La idea era mandar a la Valle a ocupar Entre Ríos, asegurar el territorio, tomar la capital y luego encarar para Buenos Aires con la espalda cubierta. Era un buen plan, sobre todo si tenemos en cuenta que para entonces Rosas andaba ocupado con los Libres del Sur, un levantamiento de hacendados en Buenos Aires que será tema para otro video. Lo importante es que Lavalle obtiene una victoria inicial, pero no sabe sacarle provecho. Después se come una derrota parcial y en vez de quedarse en Entre Ríos bancando los trapos, se escapa hacia Buenos Aires pensando que los enemigos de Rosas lo iban a recibir con un vino en la mesa. Mala idea. Allí lo recordaban de la revolución decembrista como el infame asesino de Manuel Dorrego. A los ojos de los porteños, el general Lavalle no era más que un sanguinario, una espada sin cabeza. Y además para su llegada Rosas ya tenía bastante controlado el levantamiento en el sur, por lo que Lavalle tuvo que retirarse de la provincia sin siquiera haber pisado el puerto. Vencido, perseguido y en completa desobediencia con el gobierno correntino. Así comienza el ocaso del León. Logra ocupar Santa Fe deponiendo al Mascarilla López, pero a la par en Corrientes lo declaran traidor. Esto lo deja en una situación delicada. No solo porque gran parte de sus tropas eran correntinas y ahora muy susceptibles a desertar, sino porque ya no le quedaba ni un amigo en el litoral, y tanto Rosas como el Mascarilla planeaban recuperar su provincia. Falta de opciones mira hacia el oeste. Todavía queda esperanza en la coalición unitaria. Lavalle se pone en contacto con Gregorio de la Madrid. Los generales acuerdan encontrarse en una posta fronteriza para juntos atacar a Rosas. Pero debido al hostigamiento del general Oribe, el León llega tarde al encuentro y luego cae derrotado. Así es como la campaña contra Buenos Aires muere antes de nacer. Después sigue viaje hacia el oeste, siempre perseguido por Oribe. Cae otra vez derrotado y le desertan todas las compañías correntinas. Y podría seguir con el viacrucis del León, pero yo sé cuándo no aguanto más, así que rajo para no llorar. Estas compañías atravesaron el tan temido territorio chaqueño hasta llegar a su tierra natal. En Corrientes las recibieron de brazos abiertos. No podían haber llegado en mejor momento. La fuga de Lavalle había dejado a la provincia totalmente desprotegida y el gobernador ya estaba levantando un nuevo ejército de reserva para defender la frontera. El jefe designado para esta fuerza fue José María Paz, también conocido como el Manco. Se podrán imaginar cómo cayó en la gente que Ferré haya elegido otro unitario. Nadie dudaba que Paz era un gran militar, pero para los correntinos no era más que otro extranjero. Y repito, otro unitario. Sin embargo, Ferré abrazó la decisión y le dio todo su apoyo para la nueva campaña. La colaboración entre Paz y Ferré fue clave para la formación del ejército de reserva. Pensemos que esta es la tercera campaña que emprende Corrientes en menos de 3 años. La flora innata del patriarcado correntino ya había sido diezmada en los últimos enfrentamientos. Y el gauchaje ni te cuento, pero Paz necesitaba hombres que sepan leer y escribir para formar oficiales. La forma de suplir esta falta fue recurrir a los niños de las escuelas. Y gracias a eso el ejército se ganó el tremendo apodo de escuelero. En un principio los escueleros de Paz pudieron aprovechar que Echagüe se negara a salir de campaña con los unitarios dando vueltas por el interior. Pero ese changüí se corta en septiembre de 1841 con las derrotas unitarias en Occidente. Lavalle es derrotado en Famaillá y La Madrid en Rodeo del Medio. Este es el principio del final para la coalición unitaria. La confederación rosista prevalece otra vez. Y a partir de entonces Echagüe obtiene vía libre para encargarse de los correntinos. Ese septiembre da comienzo a las operaciones.
Urquiza sería el encargado de custodiar la costa del río Uruguay. Servando Gómez comandó la vanguardia y el resto del ejército se sumaría unos días después. El rosista lideró a sus tropas por el Espinal correntino con la precaución que inspiraba a su contrincante. Tenía en claro que solo iba a ofrecer batalla si las condiciones estaban a su favor. Avanzó con la cautela de quien acecha una presa esquiva. Nunca un paso de más. Sin embargo, esta no era una presa cualquiera. Era el Manco Paz, de la Escuela de Belgrano, veterano de la independencia, los conflictos civiles y la guerra del Brasil. Un tipo que había estado en ambos lados del mostrador, como invadido y como invasor. Conocía los achaques de una defensa improvisada, y tal vez más importante, los de una campaña fuera de casa. Por eso planteó una estrategia plenamente defensiva. Mandó algunas partidas para hostigar el avance, hacerle sentir a Echagüe que el enemigo estaba siempre cerca, pero mantuvo al resto del ejército en el río Corrientes, en el centro de la provincia. La idea era dejarlo penetrar en el territorio, cuanto más lejos de casa mejor. Darle la ilusión de una campaña fácil para que apure la marcha, y una vez se encuentre lejos de la frontera, cortarle la comunicación con su base de operaciones. El bloqueo fue tan estricto que Echagüe se pasó más de 2 meses sin recibir ni una correspondencia. Sin embargo, no detuvo el avance hasta mediados de noviembre, cuando llegó al río Corrientes. Allí se entera que el ejército escuelero acampa en la otra orilla. Los enemigos quedaban separados solo por el curso del agua. Y así se pasan como una semana. El general Paz quiere golpear cuando Echagüe se disponga a cruzar el río, pero Echagüe sospecha del ardid y está negado a entregarse tan fácil. Recién el 26 de noviembre el rosista encuentra una alternativa, el paso de Capitaminí. Llevó todo su ejército a la orilla y estuvo a punto de cruzar el río, pero al ver unas partidas de gauchos esperando del otro lado, decidió abortar la misión. De todas maneras, esa noche regresó a su campamento con un nuevo panorama. Se planteó concentrar las fuerzas del enemigo en un paso y luego flanquearlo por el otro. Ni siquiera era necesario enfrentarlo de una. El solo hecho de cortar las vías hacia el norte le devolvía una gran ventaja. Recordemos que uno de sus mayores problemas era la incomunicación con su provincia. Este paso le daba la oportunidad de poner al general Paz en la misma situación. Finalmente, por primera vez, luego de más de una semana frente al enemigo, Echagüe se retira a descansar con una alternativa viable. Pero al despertar la mañana del 27 se encontró con todo el ejército correntino plantado sobre sus narices. Irónicamente, el Manco Paz le había ganado de mano. Dicen que la noche es para los que no duermen, y en vela se pasó el ejército escuelero cruzando el río Corrientes. La sorpresa en el campamento entrerriano fue total. Echagüe mandó algunas partidas para disputar la orilla, pero la jornada se pasó en encuentros dispersos que no afectaron la disposición del campo. El bando rosista contaba con 12 piezas de artillería y más de 5.000 hombres, casi todos de caballería. Paz, por su parte, sumaba apenas 3.000 y aunque ostentaba un parque de artillería similar, la oficialidad a sus órdenes era mucho menos profesional. Ya hablamos de los escueleros. Uno de los pocos oficiales en los que confiaba el Manco era Indalecio Chenaut, un compañero suyo en la guerra del Brasil. Por eso le encomendó con una de las maniobras más complicadas de la defensa, la piedra fundamental de su estrategia. No era una fuerza muy potente, pero Paz la había colocado en el lugar ideal. Las guardias formaron cerrando un paso en forma de embudo que se abría entre el río y un estero que interrumpía el frente. El estero era vadeable pero fragoso. Dejaba la columna izquierda visiblemente cortada del resto de la formación. Por eso en el campamento de Echagüe se trazó una estrategia que se apoyaba justamente en esa aparente debilidad. Colocó al coronel Gómez con 1.500 hombres sobre el ala rota. La izquierda quedaría a su cargo con el resto de la caballería. En el centro puse a la infantería, con 12 piezas, al mando del coronel Torne, y por último el coronel Bárcena con una reserva detrás de la primera línea. Y ahora sí, empecemos con la batalla. El encuentro comenzó el día 28 de la mano de la artillería rosista. Sonaron los primeros rugidos y al toque partió Servando Gómez para quebrar el flanco asignado. La caballería de Ángel Núñez le salió al encuentro, pero justo cuando estaba por chocar, este ordenó la retirada al galope y simuló un desbande. Los de Gómez agarraron viaje atrás de ellos. En el afán de la persecución se dirigieron derechito a la emboscada tendida por el Manco. La infantería del centro se acercó para incomodar la carga y los de Núñez galoparon directo hacia las guardias republicanas. Estas guardias los dejaron pasar abriendo un callejón entre sus filas para luego cerrarlas abruptamente con el último jinete. Una maniobra complicadísima, literalmente cronometrada, y apenas unos segundos después sonaron fusiles y cañones al unísono. Varios federales cayeron al piso y el resto se desbandó deslumbrado por la jugada.
A todo esto, Paz lanzaba su derecha sobre la caballería entrerriana. El primer embate fue un frenesí de sangre y de acero. Los jinetes se abalanzaron unos contra otros, chocando sus espadas en un espectáculo del horror. Las armaduras crujían con cada golpe y aunque los federales parecían resistir, el apoyo de la reserva terminó definiendo para los correntinos. Echagüe no tuvo otra que cantar retirada. En el centro la situación era diferente. El mayor poder de fuego lo tenía la artillería federal, por lo que Torne podía mantener a raya a su rival a un costo casi nulo. Esta etapa del combate podría haber durado una barbaridad. Al neoyorquino le sobraban los medios para plantarse en cuadro y esperar el retorno de la caballería. No nos olvidemos que los jefes más distinguidos se encontraban en las alas. No sería raro que Echagüe volviese picando al campo para apoyarlo. Sin embargo, y acá está la genialidad de Paz, fue en ese momento que apareció la caballería de Núñez galopando por la derecha. Sí, la de Núñez. Este cuerpo, que había funcionado de señuelo en el ala izquierda, ahora se presentaba sobre la derecha para dar el golpe final. Apenas lo ven a la distancia, se ordena la retirada. Retirada que en un principio se efectúa en relativo orden, pero el silencio de los cañones le da pie a la infantería de Velasco para retomar el avance. A la postre Torne recibe un lanzazo en el brazo y el pánico cunde tan rápido entre las filas que los obliga a entregarse en el acto. La batalla finalizó con una victoria arrasadora de las fuerzas correntinas. El campo quedó cubierto de heridos y los prisioneros fueron remitidos al campamento. Allí Paz ordenó que se tomaran hombres de las filas enemigas para sumarlas a su ejército. Esta costumbre era bastante común en la época, pero cuentan los relatos del Manco que en ese momento ocurrió una situación de lo más peculiar. Concierne al general Ángel Núñez, gran protagonista de la jornada. Escribe Paz que Núñez le vino a reclamar en tono altanero que no reclutara a unos hermanos entrerrianos. Se ve que eran enemigos suyos y pensó que su actuación en la batalla le daba derecho a opinar. Para descalificarlos los acusó de malvados y asesinos. Paz, que dice él quedó altamente chocado de sus modales y de su tono, le retrucó con una pregunta tajante. ¿De cuándo tiene usted horror a los asesinos? Estaba aludiendo a las varias solicitudes que había hecho Núñez para que Pancho Álzaga permaneciera en el ejército, aun cuando ya tenía la orden de separación. Pero al parecer las palabras del Manco tocaron en otro lado. Según él, tuvieron el efecto de un rayo. Núñez perdió el color, se demudaron sus facciones y vaciló sobre sus pies. Una reacción bastante exagerada para la chicana barata que le habían tirado. La cuestión es que Paz no olvidó nunca esa interacción, y vaya a ser que más de un año después se entendió de qué se trataba. Del hecho no se sabe mucho porque nunca se hicieron las diligencias judiciales, y el mismo Paz ya estaba lejos de Corrientes cuando se enteró. Todo indica que antes de sumarse al ejército, Núñez viajaba acompañado por un joven uruguayo apellidado Funes. Un joven sin méritos familiares ni en el campo de batalla, pero que quería sumarse a la lucha contra el partido rosista. Ambos escapaban del régimen de Fructuoso Rivera, pero se ve que en una noche de embriaguez las cosas se subieron de tono y Núñez terminó matando a su compañero a sangre fría. Esto ya era grave de por sí, pero además trató de esconderlo por todos los medios imaginables. La farsa le duró un buen tiempo, y eso se lo puede agradecer al caos de las guerras civiles. Declaró que su compañero había sido víctima de una emboscada de bandidos y nadie preguntó mucho más. Pero se ve que ese comentario en Cagazú le tocó una fibra. ¿De cuándo tiene usted horror a los asesinos? Núñez era un asesino. Y más, un asesino que se había salido con la suya. Bueno, veamos algunos números. El saldo para los federales fue 1.356 bajas, 800 prisioneros y 9 cañones. También cayó gran parte del parque, el bagaje, 3 banderas y una gran porción del armamento. La campaña de Echagüe concluyó con un fracaso rotundo. El Manco por su parte asegura que sufrió pocas bajas. Otra vez dueño del campo gracias a su genio táctico. Logró que sus tropas combatieran siempre en superioridad numérica a pesar de que el enemigo contara con más hombres. Paz estaba utilizando maniobras militares que recién ahora se están empezando a definir. En cuanto a su alianza con Ferré, las cosas no terminaron bien, pero para eso van a tener que esperar a la próxima entrega. Mientras tanto, suscríbete a huellasdesangre.com.ar. Estamos sacando un newsletter mensual y toda la plata va para poder sacar videos con más regularidad. No somos una productora, somos dos amigos haciendo esto a pulmón. Si te gustaron los videos, paga la plata para que podamos hacer entregas semanales. También podés suscribirte y poner me gusta. ¿O likear? Sí, o darle like. Sí.